Ya es viernes, Hilario. Así es. Ya es viernes y nuestro amigo, nuestro historiador, que además nos cuenta de una manera tan sabrosa toda la historia, el doctor Joaquín Robles Linares, nos va a platicar ahora de, pues, de ese personaje, ¿no? Que Pancho Villa. de claroscuros, un personaje que, perdóname, pero a mí de chamaco en la primaria y eso, me lo hacían héroe nacional, un personajazo, un hombre que pues luchó y fue un guerrero incansable, ¿sí? Centauro del Norte. Y de Así repente, es, así es. al tiempo, pues, asesino, y violador, Joaquín, yo no me voy a meter en tu tema, yo nomás lo que he escuchado. Joaquín, muchas gracias, buenas noches. Y estás buenas noches. en la biblioteca, Así es. Y atrás con una colección de ahí que tengo de hace muchos años, donada de la historia gráfica de la Revolución Mexicana, de un gran historiador del Fondo Casasola, no sé si alguna vez lo escuchaste. Gustavo, los hermanos Casasola. Gustavo ¿sí? Casasola, Gustavo sí. Casasola, claro. Que vale la pena si la gente tiene posibilidad de conseguir los libros, es la historia gráfica, o sea, Sí, completamente. fotos, y además, Oye, Joaquín, Villa ¿qué ha pasado con los libros, esas que tú tienes atrás, enciclopedias, que por acá tenía una, bueno, que alguna vez tuvimos y que ya desaparecieron? ¿Te acuerdas cuando llegaban a tu casa y había siempre un vendedor de libros que lo conocías? Conocimos uno y la ¿El Güero? en comunicación, ¿El el Güero? Güero, en comunicación social, que te tocaba la puerta y te traía unos libros padrísimos y unas colecciones increíbles. Se acabó. Pero el Güero Camacho, Fíjate ¿no? que- Era Güero Camacho. fíjate que sí, yo creo que lo que conocimos como las enciclopedias, por ejemplo, yo tengo la suerte de haber heredado algunas, yo creo que se han ido extinguiendo. Sin embargo, tengo entendido que todavía se están actualizando, porque se tiene que ir actualizando, y hay ya las versiones digitales, en fin, ha ido cambiando. Yo también, cuando era niño, en mi casa llegaban incluso los representantes de las editoriales. Recuerdo el representante que había aquí de Editorial Aguilar, que llegaba y hacía las ventas ahí con mi papá y todo eso. Eso existía, y afortunadamente pues muchos heredamos aquellos libros que ya son extraordinarios y son prácticamente de colección. Y muchos pues permanecen todavía con mucha información importante, ¿no? Por ejemplo, de este personaje de Villa, que como bien dices, Víctor, Hilario, yo también crecí, y muchos de los que, sí? nos están escuchando crecimos con esa imagen de Villa. Sí. Incluso acuérdate que en los desfiles de la Revolución siempre había gente que lo trataba de emular, las cartucheras, en fin, todo esto. Pero bueno, también hay un detalle que vale la pena recordar. En 1966, el presidente Díaz Ordaz, en el pleno diazordacismo, pusieron su nombre con letras de oro en la Cámara de Diputados. Ándale. Y también es un personaje que tuvo un culto popular porque se convirtió en una especie de imagen narrativa y que tiene que ver con la película, el cine de oro mexicano. Entonces muchas de la gente se quedó con la idea de que Pancho Villa era Pedro Armendáriz. Ándale, Es cierto. Y la realidad es que dista mucho de ser Pedro Armendáriz, aquel personaje noble, aquel Robin Hood mexicano. Me gustaría definirlo. Ándale. Así como un Robin Hood mexicano que le robaba a los ricos para dárselo a los Justiciero. pobres. Era justo, Sí. y en fin. Bueno, la realidad es que el Villa auténtico dista mucho de ser eso, que tiene cosas muy valiosas también. Hay que reconocer que hay un Villa al inicio de la Revolución, y hay un Villa que se va transformando conforme va pasando el movimiento armado y político. Ustedes han visto o su vida ha estado relacionada con la política, y ustedes han sido testigos de cómo cambian las personas, las situaciones, los eventos. Sí. No es lo mismo ahorita que hace 10 años, 15, 20, en fin. Lo mismo sucedió con Villa. Y a mí me gusta separar algo que es muy importante.
Villa del villismo. El villismo, por ejemplo, a inicios de la revolución, fue central para derrotar a Victoriano Huerta. Fue central. O sea, importantísimo. Este personaje tuvo una acción definitiva para poder acabar con aquel régimen y también fue un hombre que apoyó al maderismo. Lo que sucedió después es otra cosa. Y además se fue convirtiendo en un personaje con tintes siniestros. Y eso no lo reflejó el cine, ni tampoco la novela, porque hay un detalle que es algo curioso. Primero se convirtió también en la vida real en un personaje de película. Ustedes no sé si sepan que él hizo un contrato con una compañía fílmica de California que se llama Mutual Films. Y entonces pasaban y filmaban sus batallas. Esta foto, por ejemplo, es de esa... Foto ¿es de la película? Esta foto. Y esta foto ellos la hicieron los camarógrafos norteamericanos en la época y la pasaban en los cines. Y entonces, por eso había cierto culto al personaje. Tenía, bueno, ustedes conocen lo que es la publicidad y todo. Tenía características explotables, Villa, desde el punto de vista físico, a caballo, el personaje. Audaz. Ranchero audaz, montaba extraordinariamente bien. Bueno, eso lo vieron los publicistas de la época, si se les puede llamar publicistas. No estoy seguro que el término sea correcto, pero eso explotaron a Villa. Pero la Villa en la vida real era un personaje también, a veces hasta bipolar, tenía reacciones. Era bipolar. Así como te mataba, al ratito andaba llorando, ¿no? O sea, tenía cosas desconcertantes y también era un hombre prácticamente con características muy complicadas, donde asesinó personas, mujeres, niños, y ahora la revisión historiográfica que se ha dado en los últimos años han sacado a la luz pues cosas pues terribles. Por ejemplo, miren, les doy un dato, lo de San Pedro de la Cueva no se conocía, lo conocíamos los sonorenses. Claro. O sea, nuestros papás nos lo platicaron, nuestros tíos, los amigos, se decía, pero no se conocía como se conoce hoy. Y eso es gracias a la revisión historiográfica que se ha hecho del personaje. Oye, y Joaquín, la intervención de historia. Háblanos un poco más de su presencia en San Pedro de la Cueva. ¿Qué sucedió? Bueno, mira, nos vamos a trasladar al año 15, a 1915, donde viene lo que se conoce en la historia como la lucha de facciones. Ya el porfiriato, Victoriano Huerta, todo eso había quedado atrás. Ya, la historia. Aquí los revolucionarios se pelean entre ellos. Okay. Y había una cabeza de los revolucionarios constitucionalistas que apoyaban a Venustiano Carranza, y el militar más importante que comandaba ese ejército era Álvaro Obregón. El otro personaje era Francisco Villa. Habían combatido desde abril en el centro del país, lo que se conoce como el Bajío, donde Obregón pierde el brazo. Bueno, todas esas derrotas a Villa lo van minando moralmente y lo van derrotando también estratégicamente. Al final, aquel final de noviembre, diciembre, intenta atacar, llegar a Sonora, y entonces cruza la sierra, viene y intenta atacar Agua Prieta. Es rechazado. Viene de Chihuahua, entonces. De Chihuahua, sí, él se refugia ya, viene y entonces cruza, entonces intenta tomar Agua Prieta, es rechazado, lo sorprende a Plutarco Elías Calles, las tropas de Obregón, luego se intenta atacar Cananea, no puede, se arrepiente, se viene sobre Hermosillo, en Hermosillo lo derrota el general Ángel Flores, aquí en Real del Alamito hay una batalla muy famosa, lo hacen pedazos, le hacen pedazos el tren, y bueno, ahí derrotado, desmoralizado, enfurecido porque no había logrado su objetivo, se devuelve, toma rumbo a la Colorada y para regresar y meterse a Chihuahua, y es donde se encuentra con San Pedro de la Cueva. ¿Por qué? Porque acuérdense que en aquella época, pues, en un pueblito, pues no se sabía quién era revolucionario, quién era bandido, y entonces había guardias en los pueblos que cuidaban ese pueblo. A una de las guardias, una de las avanzadas de él, las mismas guardias del pueblo matan a unas personas, él se entera, llega furioso al pueblo y hace una matazón indiscriminada. Si no es por un general sonorense y villista, no un general, un oficial Bracamonte que alega con él ahí en el pueblo,
se enfrentan, discuten, porque cuando ve cómo está matando a la gente y mata al sacerdote y todo, le dice a Bracamonte que pare. Este personaje no entiende, y al final, después de que mata cerca de 80, ahí varían los números ahí, pero en fin, mata a muchas personas, muchos inocentes, a los hombres, él se va y después, además dice que el pueblo lo quemen y que violen a las mujeres, o sea, una cosa terrible, ¿no? Espantosa, pero además de lo de San Pedro han salido otras cosas y otras escenas terribles, donde mata mujeres, quema a unas mujeres también en otras partes, en fin, y en San Pedro de la Cueva queda lastimada la gente. Después de eso llega un militar de origen sonorense, Miguel S. Samaniego, que había nacido en Bavispe, y se da cuenta de lo que había pasado, y años después él escribe una carta explicando el terror que se había desatado, porque él, cuando ve antes de los años de inicio de la década de los 20, ve que estos militares villistas habían empezado a encumbrarse en el ejército y en los gobiernos, y él, alarmado, dice: oye, estos eran unos asesinos. Entonces ahí queda marcado, y así como han salido muchas cosas, a Villa pues lo marca estos homicidios. Y el homicidio que ayer el asesinato de Villa, que ayer se cumplieron 100 años, tiene mucho que ver, y se ha descubierto también recientemente, que no fue un complot gubernamental, ni de Álvaro Obregón, ni de Plutarco Elías Calles, ni nada. Simple y sencillamente fue un ajuste de cuentas de muchas de las personas que había asesinado, familiares que habían tenido que ver con él, como por ejemplo la familia Herrera, la del general Maclovio Herrera, que mata al general Herrera, a su hermano, a los hermanos que no tenían nada que ver, al papá, y uno de los hermanos o de los descendientes de él participa en el complot para asesinar a Villa. Así, muchos de los que están ahí, Jesús Salas Barraza, Pardo, Melitón Lozoya, todos esos personajes de origen duranguense, pequeños propietarios, campesinos sin dinero, van y se la cobran y lo asesinan un día 20 de julio de 1923, cuando él iba en su carro. Hacen una emboscada en la cual habían rentado 2 cuartos durante semanas, lo esperan, eran alrededor de 14 personas, no había una relación, ni los mandó, como se dijo muchos años, ni Plutarco Elías Calles, ni Álvaro Obregón. Lo que se presume es que ellos sí sabían que había un complot para asesinarlo, y probablemente ellos no hayan hecho absolutamente nada para impedirlo. Pero la realidad, la realidad de los nuevos investigaciones, como la de Raidesel Mendoza, explica perfectamente bien en fuentes cómo estos personajes tenían cuentas pendientes con él, porque les había matado mujeres, primos, hijos, tíos, papás, hermanos, y entonces, simple y sencillamente, llega un momento en que viene, ya habían intentado, ya lo habían seguido, se cumplen las condiciones, viene él en un carro Dodge 1922, manejando Villa, y de la acera de enfrente, uno de los de los que estaban en el complot, se seca el sudor con un paliacate y les da la señal de que viene, y que viene manejando. Y al tenerlo a tiro, las personas que estaban emboscadas salen de los cuartos, y ahí mismo se viene alrededor de 100 balazos, le tiran. Al primero que matan es a él. Y había tanto odio hacia Villa de estos personajes, de esta gente que quería venganza, que salen gritando entre ellos a la fiera. O sea, a él había que matarlo. Sin embargo, pues matan a Villa, a sus acompañantes. El que vemos colgado en la puerta es Miguel Trillo, una de las gentes muy cercanas a Villa, que quiso escapar y simple y sencillamente no pudo, quedó colgado. Ahí está Villa. Atrás venían otros que también mueren. Nada más se salvan 2 personas. Porque uno incluso venía colgado en la puerta. Pues el carro, pues me imagino que era un carrito pues que no iba muy a prisa, ¿no? Y entonces venía uno de sus guaruras ahí colgado en el andén de la puerta. Se salvan 2 nada más, a todos los demás los matan, y ahí queda, y ahí termina la vida de Villa, simple y sencillamente como un ajuste de cuentas. Hay un detalle curioso de uno de los asesinos, el general Jesús Salas Barraza, que para 1926 compiten los centroamericanos
en tiro de pistola. Pueden ver las fotos, ahí está en internet, y queda en cuarto lugar. Quiere decir que sabía disparar el general Salas Barraza, que es uno de los asesinos de Villa. Ahí estuvo. De hecho, el general Obregón incluso abre una investigación, los detiene, el general Paulino Navarro se presenta en Chihuahua, los detiene a todos, en fin, se hacen las averiguaciones y después, con el paso del tiempo, salen de la cárcel. Esto, hay un detalle importante, ustedes que son periodistas, la gran reconstrucción periodística del asesinato es muy importante porque el periódico El Universal, que era dirigido por Félix Palavicini, era simpatizante de Villa. Y hay una gran información en los... Afortunadamente ese periódico tiene una hemeroteca. Sala de hemeroteca padrísima, y ahí están todos los periódicos de la época con las entrevistas, con los personajes, y le va dando seguimiento, y ahí es una fuente de información muy, muy interesante. Ya para terminar, algo interesante también de lo que es el asesinato de Villa. Muere Villa, nace el mito, se reconstruye después, se hace lo que ustedes conocen, pero para 1926 la tumba de él es ultrajada. Ándale. No sé si se acuerdan que Sí. la cabeza la cortan. Bueno, ¿Le cortan la cabeza? ahí está involucrado precisamente en el ultraje a la tumba y en haberle cortado la cabeza, que quién sabe dónde quedó. No se sabe, hay mil especulaciones con la cabeza, dónde quedó. Era un general sonorense que estaba ahí, que era el encargado y jefe militar de la plaza, que se llamaba Francisco Durazo Ruiz. Órale. Este general Durazo El pariente Ruiz. era de Cumpas, ¿eh? Era de Entonces Cumpas. no. Este general Durazo Un era el minutito, jefe de la, Joaquín, un minutito. era el jefe de la región militar ahí, y él participa aparentemente en la profanación de la tumba, se lleva la cabeza, quién sabe dónde está. Nunca Años apareció. después, en la época de Echeverría, los restos de Villa son depositados en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Y el mito continúa, y la discusión cada vez se hace más intensa, porque este gobierno lo hizo símbolo de este año, y además salieron todavía más cosas. Pero entró debate, ¿eh? Nunca había entrado a debate el tema de Pancho Villa, entró a debate porque están viendo las cosas como son. Ojalá. Totalmente, y además entraron nuevas corrientes de investigación muy interesantes que son importantísimas también para definir bien a los personajes. Yo creo que hay que alejarnos de la violencia y de los matones, en fin, es un asunto complicado, pero la realidad es que hay que darles otra dimensión. Joaquín, mil gracias, padrísimo la conversación y sobre todo la explicación que nos hiciste. Joaquín Robles Linares, gracias, Joaquín. No, gracias a ustedes, un abrazo y que la pasen muy bien. Igualmente, buen fin de semana ahí, Joaquín Robles Linares. Bueno, pues qué más historias de la que nos cuenta aquí de forma muy sabrosa. Esto es un podcast, Hilario. Ándale, hay que subirlo ándale, a podcast así es. para que la gente lo sepa y lo escuche y lo difunda. Así que nuestros amigos de producción aquí lo vamos a rescatar y lo vamos a subir ahí como podcast.